inmediato con la entrevista. Hablemos sobre esta reforma que se está llevando a cabo por parte de la Asamblea Nacional. Esta ley, ¿desde cuándo está activa y cuál fue el propósito para poder hacer esta reforma? Sí, muchas gracias, Michelle, por la invitación. Bueno, esta ley del régimen prestacional de vivienda y hábitat existe, fue creada en Revolución aproximadamente en el año 2008 y que tuvo una pequeña reforma puntual en el año 2012 a través de las leyes habilitantes. Y bueno, nuevamente se vuelve a activar luego de 11 años de actividad de esta ley, a través del encuentro que tuvo la clase trabajadora el 1 de mayo con el presidente Nicolás Maduro, en donde, bueno, se hicieron distintas propuestas con respecto al tema de garantizar la seguridad social a la clase trabajadora. Y bueno, el sindicato de la clase trabajadora, bueno, principalmente la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores y Trabajadoras de la Ciudad, el Campo y la Pesca, plantearon cómo podían tener mayor participación en primera instancia en la Junta Directiva del Banco Nacional de la Vivienda, bueno, que es el ente que rige todo el tema del financiamiento para el acceso a la vivienda, para una de las formas del acceso a la vivienda. Y bueno, el presidente tomó de buena prueba esa propuesta y la amplió. Dijo, bueno, que era una oportunidad para garantizar mayor eficiencia en la construcción, en la entrega, en la adquisición de viviendas a través de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Ahora, diputado, esta reforma fue aprobada en primera discusión ya. ¿Cuántos artículos están ustedes trabajando en la Comisión de Administración y Servicios para esta reforma y cómo avanza pues para la segunda discusión? Sí, bueno, ya en plenaria de la Asamblea Nacional pudimos aprobar en primera discusión que principalmente, bueno, establecimos allí cuáles son los objetivos de esta reforma. Hemos identificado algunos objetivos que en primera instancia es garantizar la participación plena de la clase trabajadora a través de sus instancias organizativas, no solo en el Banco Nacional de la Vivienda y Hábitat, sino en todo el Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat. En segunda instancia, vemos que es una gran oportunidad para lograr adecuar la ley a los mecanismos que ha logrado y garantizado la Gran Misión Vivienda Venezuela, entre eso, bueno, la conformación del órgano superior de vivienda en todas sus instancias, donde participe plenamente esa instancia organizativa de la clase trabajadora, pero también las organizaciones de base del poder popular. Estamos hablando de los comités de tierras urbanas, de los campamentos de pioneros, de las asambleas de vivienda venezolanos, entre otras, ¿no? Y también hemos identificado allí cómo nosotros podemos lograr fortalecer las fuentes y recursos que hacen posible la Gran Misión Vivienda Venezuela y cómo también logramos potenciar la capacidad del pueblo que viene construyendo, que actualmente, bueno, por cifras del ministro de Vivienda y Hábitat, el de Marro Villarroel, bueno, el 70% de las viviendas son construidas actualmente de la Gran Misión Vivienda Venezuela por ese pueblo que está organizado. La actividad o la participación de las cajas de ahorro, esto es parte de las reformas que hay en la ley. Diputado, hablemos sobre eso. Sí, bueno, nosotros hemos identificado que hay una gran oportunidad de establecer alianzas estratégicas, así la hemos denominado, entre el Banco Nacional de la Vivienda o cualquier instancia que plantee el Ministerio con competencia y las cajas de ahorro. Las cajas de ahorro son instancias organizativas de aporte de recursos directamente de los trabajadores en su centro de trabajo. Bueno, que se ha venido mermando su capacidad de poder hacer precisamente, bueno, por la situación económica que hemos vivido en los últimos años, que todos conocemos, el tema del bloqueo, etcétera, y bueno, que sería una gran oportunidad que con esa fortaleza que tiene el Banco Nacional de la Vivienda y Hábitat, el BANAVI, y esa oportunidad que también brinda las cajas de ahorro, o como se llama, la instancia organizativa en términos financieros de la clase trabajadora, bueno, cómo la pudiéramos unificar y, bueno, establecer unas líneas políticas para, por ejemplo, hacer ahorro colectivo, para también solicitar créditos colectivos, para que no solo sea el tema del acceso a recursos, financiamiento, porque creemos que la política de vivienda no es solo el tema de financiarización de la vivienda a través de créditos para comprar en el mercado secundario, sino que también se pudiera a través de la caja de ahorro, bueno, adquirir o ser parte de la adquisición de terrenos para generar
bueno, viviendas o construir viviendas o de componentes y materiales de la construcción para rehabilitar unas viviendas a través de Construpatria, por ejemplo. Entonces, es una de las cosas que venimos discutiendo a través de esta reforma. Diputado, importante saber que se ha dado información y se ha dado noticias sobre esta reforma de ley. Todo está planteado para que sean las cajas de ahorro de los institutos públicos quienes puedan aportar o quienes puedan apoyar a los trabajadores. Pero los trabajadores de las empresas privadas, ¿cómo pueden optar a estos créditos o a estas mejoras para las viviendas? No, bueno, fíjate, este debate está abierto para toda la clase de trabajadores, sea del sector público y del sector privado, incluso no solo los trabajadores que dependen de un patrono, sino también los trabajadores y trabajadoras, bueno, por cuenta propia, incluso también a las trabajadoras del hogar, las llamadas amas de clase que nuestra Constitución reconoce como trabajadoras, y así tiene que ser, ¿no? Esta ley plantea, por ejemplo, el tema del fondo de ahorro obligatorio de vivienda, el llamado FAO, y el fondo de ahorro voluntario de vivienda, ¿no? Y a través de esos mecanismos es que también la gente principalmente accede, la clase trabajadora, los trabajadores, a la cartera crediticia, ¿no? Estamos planteando que, bueno, entre otras pudieran ser la caja de ahorro, no solo la caja de ahorro, sino cualquier instancia, bueno, que la clase trabajadora se plantee, bueno, para poder acceder a los recursos, al tema de la vivienda. Pero yo vuelvo a repetir la idea, no es solo el tema del financiamiento, del otorgamiento de recursos, porque, bueno, no sería una política completa de acceso a la vivienda, ¿no? Sería que pueda acceder a todo el sistema que se ha garantizado a través de la Gran Misión Vivienda Venezuela. La Gran Misión Vivienda Venezuela plantea 5 vértices, entre otras es, por ejemplo, el acceso al suelo, vuelvo a repetir esa idea. El otro es el tema de los componentes, como también la clase trabajadora, los trabajadores organizados colectivamente pueden acceder a los insumos de la construcción, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos priorizar? Que también hay unos artículos que hemos identificado, cuáles son los sujetos de atención especial. Allí hemos dicho, bueno, los pensionados, las pensionadas, también cómo se genera como que sea un sujeto de atención especial. Entonces, bueno, ¿cómo podemos lograr que esos trabajadores y trabajadoras hoy día puedan acceder a lo que es la Gran Misión Vivienda Venezuela, que no solo es el tema tampoco de llave en mano, o sea, es también el tema de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, y cómo también nosotros logramos que la participación sea plena en todo el proceso productivo. O sea, si es solo acceder al mercado secundario, seguramente no todo el mundo puede acceder a eso. Es como la gente se organiza, cómo la gente planifica, cómo la gente ejecuta y construye sus viviendas, cómo la gente también rehabilita sus viviendas y cómo la gente también garantiza el uso no mercantil de esa vivienda a través de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Ahora, diputado, un punto importante que también se está llevando desde la Comisión de Administración y Servicios a la que usted pertenece y que tiene que ver también con el tema de vivienda y hábitat son las estafas inmobiliarias que se han dado durante los últimos años. En Venezuela específicamente recibieron 2 denuncias desde el estado Lara y desde el estado Aragua. Por favor, ¿nos amplía un poquito más sobre eso? Sí, bueno, particularmente el sistema de vivienda no solo está conformado por la ley de régimen prestacional, sino que nosotros hemos logrado desarrollar una serie de leyes. Entre esas está la ley contra la estafa inmobiliaria, que fue creada en el año 2012, luego de un cúmulo de denuncias precisamente en los años 2009, 2010, 2011, donde los llamados promotores inmobiliarios, que arriesgan muy poco, lamentablemente, en términos financieros y tener pulmón propio para construir viviendas desde cero, bueno, generalmente le ofrece a los sectores llamados de la clase media, bueno, la posibilidad de acceder a la vivienda a través de estas compras de prefabricadas, diría yo, donde bueno, le enseñan una maqueta y le plantean que, bueno, que si dan tantos recursos, en tanto tiempo van a tener su vivienda. Bueno, nosotros a finales del año hemos recibido distintas denuncias. La primera fue en el estado Miranda, en el Hatillo, con un proyecto que se llama Cumbre del Encantado, más de 200 familias. Y, bueno, también, como tú dices, hemos recibido denuncias del estado Aragua y de Lara. En Lara, principalmente, un sector que conocemos o se conoce como el Triángulo del Este,
donde hay distintos proyectos habitacionales que tienen distintas etapas constructivas. Algunas tienen 80, 85%, pero que bueno, luego de 10, 12 años todavía no se ha entregado ni la primera vivienda. Y peor aún, en algunos casos en ese sector, el empresario, el promotor, a través de su empresa que se llama Hispania, que al final son un cúmulo de empresas, se encuentran fuera del país. Eso ha traído mucha disposición o mucha angustia de las ciudadanos y ciudadanas, bueno, que invirtieron, ¿no? Yo traigo, por ejemplo, un ejemplo que se encuentra también en ese famoso Triángulo del Este, allí en Barquisimeto, en donde, bueno, esto fue lo que le ofrecieron a la gente y luego de más de 10, 12 años, esto es lo que hay. Y este es uno de los mejores edificios que está más avanzado. Se llama San Vicente Garden, en donde, bueno, uno puede ver la comparación y la preocupación que puede tener la gente, donde, bueno, el avance es muy poco, ¿no? Entonces, bueno, para eso nosotros tenemos que garantizar nuestro rol contralor a través de la Asamblea Nacional, donde hemos establecido una instancia permanente con el Ministerio de Hábitat y Vivienda, bueno, para ver qué solución le podemos encontrar a esta situación, que la solución básicamente es cómo desde el Estado, cómo desde el gobierno se garantiza que las obras sean culminadas y que, bueno, que no haya especulación inmobiliaria. Diputado, tenemos que hacer una pausa en esta entrevista. Quiero dejar una pregunta al aire. ¿Cómo está trabajando la comisión directamente con estas denuncias de los ciudadanos que están afectados por estos años sin poder recibir sus viviendas y cómo se activa la ley nueva de extinción del dominio en estos servicios?